Al establecerse la dictadura del general Franco, en el sector de los medios de comunicación impresos, la institución más fuerte era el Movimiento Nacional, el partido único del franquismo, por la ya mencionada cadena de prensa del movimiento, con el diario Arriba y el diario Marca a la cabeza. La siguiente institución en poder mediático sería la Iglesia Católica a través de la empresa editorial católica, Edica, que había sido creado antes de la Guerra Civil por el señor Ángel Herrera Oria, con el objetivo desde el principio de crear un trust mediático de periódicos afines al ideario de la Iglesia Católica. Sus bases en Madrid eran el diario El Debate, como periódico intelectual de las mañanas, y el diario Ya, como periódico popular de las tardes, cuyo primer director fue el señor Vicente Gallego. ¿Y por qué salió del periódico el señor Vicente Gallego? Al estallar la guerra, entonces se ocupa como periódico de derecha, le cierran, lo ocupan, ponen el Mundo Obrero, que era el órgano de los comunistas, y por la mañana y por la tarde República, que era del partido de Azaña, lo ocupan y dejan de publicarse. Pues Vicente Gallego pues hace otras ocupaciones de prensa, porque era un excelente periodista, y entre otros funda un periódico, Mundo, no el Mundo de ahora, sino una revista, Mundo, muy bien, y luego funda la agencia EFE, de la que es presidente. En los años 30 estaba precisamente en un periodo de expansión cuando se produjo el estallido de la Guerra Civil. Después de la contienda, la dictadura no permitió a ninguna empresa tener dos periódicos en la misma provincia. Por tanto, la editorial católica tenía que elegir en Madrid si se quedaba con El Debate o con el Ya, y decidió quedarse con la marca del Ya, que pasó a ser un periódico de la mañana que competiría, por tanto, directamente con el ABC y el Arriba. Pero la dictadura sí permitió a la editorial católica tener periódicos en distintas provincias del territorio español. Entre ellos se puede destacar el periódico La Verdad de Murcia, el periódico Hoy de Extremadura o el periódico Ideal de Granada, ya que estos tres periódicos fueron los más leídos en sus respectivas provincias. Pero en el caso del Ya, la editorial católica se encontró con que no podía nombrar director del periódico, dado que la legislación de prensa que se había aprobado durante la Guerra Civil y que seguiría vigente hasta 1966 con la Ley Fraga, establecía que hasta entonces el director de un periódico de Madrid lo denunciaba el Ministerio de Información. En realidad, el Ministerio de Información nombraba los directores de todos los periódicos de España, pero estaban especialmente atentos con los directores de Madrid. En el caso del Ya, el gobierno nombró al señor Juan José Pradera Ortega, de ideario falangista, y por tanto no pertenecía a la corriente vaticanista de la editorial católica. Por eso, en la historia oficial del Ya, la etapa de Pradera es considerada una etapa negra por no ser el director uno de ellos. No es que dejaran de ser franquistas cuando se fue el señor Pradera, porque en el fondo el Ya siguió siendo un periódico que apoyaba el régimen franquista hasta prácticamente el Concilio Vaticano II, cuando empezó a tener una línea un poco más aperturista. Pero sí es verdad que a partir de 1953, cuando la editorial católica consigue convencer al general Franco de que les permita a ellos nombrar a un director que sea de los suyos, es decir, al periodista señor Aquilino Morcillo, es cuando por fin el Ya vuelve a ser un periódico, digamos, de línea vaticanista. Que los directores de periódicos, tanto los que pertenecían al movimiento como los que eran privados, los nombraba el régimen, es decir, no había opción. De manera que él ya fue el primero que consiguió nombrar director al margen del régimen en el año 52, que fue Aquilino Morcillo. Pero hasta ahí, es decir, Pradera, que era la antítesis de lo que pensaba Herrera, pues era un falangista redomado, lo nombra al régimen, de manera que ahí no había nada, no tenía muy poquito que hacer la empresa. Entonces, si el señor Pradera representaba lo que podríamos llamar el falangismo, sí, más duro para el Ya, ¿qué nombre le podríamos poner a autobloque? Porque tampoco eran exactamente antifranquistas, porque ustedes cuentan que el señor Martín Artajo, por ejemplo, fue ministro y estaba en ese segundo bloque. ¿Cómo lo podríamos catalogar? Porque antifranquistas, ya digo, no parecen. La Iglesia tampoco... No es antifranquista, no. Vamos a ver. Hay, durante los años del franquismo y sobre todo los años 50,
ahí en el gobierno participan gente de la Asociación Católica de Propagandista, como fue Ruiz Jiménez. Ruiz Jiménez fue un hombre que era desde el principio, como sabéis, muy liberal. Luego acabó odiado por franquistas. Le expulsaron de la universidad de profesor, pero estuvo de embajador en Roma y fue el que preparó el futuro concordato, que el primer concordato que se hace, ¿no? Entonces, no solamente ese, estuvo también Ibáñez, que fue ministro de Educación en tiempos de Franco, y estuvo Alberto Martínez Tajo, que fue presidente de la Junta de Gobierno. Pero estos señores no es que abiertamente manifestasen que estaban contra el franquismo, no. Ellos toleraban lo que era, en principio, lo que había sido el debate, es decir, la cooperación positiva con el gobierno. Pero que abriesen nuevas vías. O sea, que intentar que el gobierno se abriese, y fue a raíz del concordato con la Santa Sede cuando España también empezó a abrir caminos y nos incorporaron pues a organizaciones internacionales como decir, la ONU, la UNESCO, etcétera, etcétera. O sea, que quiero decir que no se oponía un frentismo entre los dirigentes de la Iglesia Católica y el gobierno de Franco, no, sino que ellos querían la apertura, y luego después eso se logró, como decía José Rodríguez Vilamor, con la llegada de Aquilino Morcillo, que a partir del año 52 eso es una etapa nueva. El órgano de gobierno que existía en la Editorial Católica era una dirección doble. Por un lado estaba el Consejo de Administración, que gestionaba la empresa, a cuya cabeza estaría primero don Francisco de Luis y luego los hermanos Martínez de Tajo. El órgano de gobierno de la Editorial Católica estaba dividida en dos direcciones. Por un lado estaba el Consejo de Administración, que en una primera etapa controlaría al señor Francisco de Luis y en otra segunda etapa a los hermanos Martínez Tajo, y por otro lado estaba la Junta de Gobierno, que era el órgano encargado de velar por la línea editorial del medio, y es ahí donde estaría hasta su muerte el cardenal Herrera Oria, el fundador que había pasado a ser cardenal con el paso de los años y obispo de Málaga. Esta estructura de tener dos direcciones, un consejo de administración y un órgano de supervisión de línea editorial, sería la que luego imitaría el ministro Fraga para hacer la ley de prensa de 1966, en la cual se instaba a todas las empresas periodísticas a tener un órgano similar. Y de hecho, durante mucho tiempo, todos los periódicos, La Vanguardia, el ABC e incluso sus inicios El País, tuvo un consejo de administración y una junta de fundadores, que era el órgano encargado de velar por la línea editorial del medio. Luego una segunda crisis fue precisamente con Francisco de Luis. Francisco de Luis fue un personaje impresionante que ya había trabajado en el debate y que fue el alma del aspecto económico de la empresa. Fue capaz de sacar, a pesar de que estaba la dirección secuestrada, siendo Javier Pradera director por el gobierno, pero aparte en la parte económica, Francisco de Luis, que estuvo hasta el año 54-55 de consejero delegado de administración, fue buscó apoyos, etcétera, y fue el que impulsó económicamente a la empresa.